A todos, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Pablo Pardal, vicepresidente del centro. Es un placer para nosotros seguir sumando asesorías y de la categoría que estamos sumando. La verdad que estamos orgullosos de poder sumar categorías cada vez mejores y más profesionales. En este caso estamos con el doctor Juan Pablo Risi y la doctora María Carla Sentarti, que nos van a un poquito ilustrar de qué se trata la asesoría que nos van a brindar ellos en lo que respecta a prevención de lavado de activos y demás prestaciones que tiene el estudio que ellos representan y cuáles son los beneficios para el socio. Así que sin más preámbulos, le dejo a Juan Pablo y a la doctora María Carla para que expliquen ustedes qué es lo que vamos a encontrarnos con su asesoría. Mil gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por la presentación y por las consideraciones. Bueno, soy Juan Pablo Risi, me acompaña la doctora Sentarti, ambos somos socios del estudio Sentarti Risi y asociados. Somos especialistas en Derecho Aduanero y en Comercio Exterior y en materia de prevención del delito de lavado de activos. Estamos muy contentos, la verdad que para nosotros es un placer poder acompañarlos a través del Centro de Despachante de Aduanas en esta asesoría en materia de prevención del delito de lavado de activos y de financiación del terrorismo. La vez pasada hicimos una presentación respecto de las obligaciones que tienen los despachantes de aduanas con motivo de la normativa vigente, a partir de la cual invitamos al contador Cuomo, ex vicepresidente de la UIF, para que nos ilustrara sobre estas obligaciones. Y en tal oportunidad advertimos ciertas necesidades que entendemos que se dan en el campo profesional del despachante de aduanas, y es por ello, digamos, que dicha situación nos llevó, digamos, a plantear esta posibilidad de convenio de asesoría con el Centro Despachante de Aduanas. A partir de este convenio, el servicio que nosotros vamos a prestarle a los asociados activos del centro refiere, digamos, al asesoramiento en lo que es materia de diseño e implementación de las políticas de prevención que exige actualmente la resolución 63 de 2011 de la UIF. Este diseño de estos mecanismos, digamos, de prevención son necesarios a los fines del análisis de la información que ustedes recaban o que tienen que recabar por las obligaciones que tienen que cumplir por la normativa vigente de los clientes importadores o exportadores y que nos permite a nosotros, a partir de determinados mecanismos de análisis, asesorarlos sobre determinadas situaciones que dan lugar a la necesidad y obligación de reportar determinados tipos de operaciones que son sospechosas del delito de lavado de activos. Entonces, para nosotros es un orgullo haber realizado este convenio. Bueno, y a partir del mismo, nosotros lo que vamos a hacer es asesorarlos, vamos a estar tratar de estar en el día a día de la operativa de ustedes para poder despejarles aquellas dudas que puedan tener con motivo de aquellas operaciones en las que intervengan en su rol de despachante de aduanas. Nuestro propósito, digamos, a partir de esto es ayudarlos a que puedan trabajar con tranquilidad en esta materia, porque entendemos que obviamente es mejor prevenir que curar en este sentido, y porque advertimos que en la actual situación se están presentando algunos casos que pueden dar lugar a este tipo de responsabilidad. Y si bien, digamos, desde el punto de vista, uno puede entender al despachante desde el punto de vista comercial, de pasada cuando tuvimos la presentación del contador, cómo hablamos al respecto, puede entender cierto tipo, digamos, de resistencia, de pedir determinado tipo de documentación a los importadores y exportadores por cuestiones comerciales. Lo cierto, digamos, es que existe una norma vigente, que esa norma vigente puede dar lugar a responsabilidad penal, y que, por el contrario, tiene que tratar de ser utilizada para administrar el riesgo de las actividades profesionales en las que ustedes intervienen. Entonces, es una oportunidad del cumplimiento de esta norma, una oportunidad de
administrar ese riesgo, de prevenir, de no tener que defenderse eventualmente y de probar la diligencia ante un juez en un estado ya procesal que puede ser complicado y generarles intranquilidad. Entonces, bueno, a partir de esto lo que nosotros procuramos es ayudarlos a trabajar tranquilos en esta materia, tratando de administrar el riesgo, sabiendo que pueden presentarse situaciones en las que los clientes pretendan aprovecharse de ustedes, bueno, por ello es que nos ponemos a disposición de ustedes. El centro despachante les brindará nuestros datos de contacto para que nos efectúen las consultas que hubiera lugar con motivo de las operatorias en las que vayan interviniendo. Por otro lado, bueno, también les comunicará los beneficios que hemos acordado a partir de este convenio, que tienen que ver con reducciones de honorario y con determinadas consultas gratuitas. Bueno, hago una reseña de las leyes que están involucradas, Juan Pablo. Sí, Carla, por favor. Bueno, es importante también para saber de lo que estamos hablando realmente, que lo que pretendemos es que logren una administración del riesgo para atenuar la responsabilidad penal, porque originalmente la Ley 25246 crea la UIF, que es allá por el 2011, que si todos se acuerdan, no sé si se acuerdan los que ya estaban en actividad en aquella época, se hizo un gran revuelo, pero no estaba tan presente como actualmente el delito del lavado de dinero. Sí el soborno, pero no el lavado de dinero. Entonces, hubo un revuelo inicial, se estableció el requisito de tener antecedentes de los clientes, pero después salió la resolución 63-2011 para los despachantes específicamente, y como se calma un poco el tema. Luego viene la reforma del Código Penal, y acá tenemos concretamente el artículo 258, que establece el cohecho y el tráfico de influencias con una pena de 1 a 6 años de prisión, y el artículo 303, que establece el lavado de dinero. La forma de atenuar la responsabilidad del despachante cuando está actuando como mandatario de su cliente es cumplir con el procedimiento que establecen las normas, como la ISO 19600 para la gestión de compliance y la ISO 37001 para el soborno, se le dice antisoborno y anticorrupción. Y de esa manera, siguiendo estos procedimientos, y eventualmente si algún despachante tuviera alguna situación en donde el cliente ha realizado alguna actividad ilícita en este sentido, con el solo hecho de demostrar que él ha puesto toda la diligencia y tiene el procedimiento en su empresa, logra atenuar la responsabilidad penal. Por eso es tan importante que se conozca esta posibilidad, para evitar, como decía Juan Pablo, que llegado el caso, que esperemos que no lo tengan, pero llegado el caso puede suceder, porque no, lo estamos viendo que está sucediendo, porque las asociaciones delictivas generalmente ponen el ojo en importadores, exportadores de una trayectoria impecable. Entonces puedan ver esa situación, analizarla, y si aún no han tenido la posibilidad de detectarlo, cuando vayan a un eventual procedimiento judicial, pueden atenuar la responsabilidad penal, porque han usado las herramientas que la ley les da para atenuar esa responsabilidad. En función, obviamente, de las obligaciones que establece la ley en cuanto a la recopilación de documentación del cliente, de la individualización del cliente, de la mercadería, de la operación comercial que subyace, en función de las obligaciones de reportar en base a análisis, operaciones que sean inusuales y que se lleguen a ser sospechosas. ¿Por qué? Porque por la experiencia de ustedes, por los antecedentes que tengan, por los usos y costumbres, y por otro tipo de circunstancias, hagan pensar que nos encontramos ante una situación que puede dar lugar al delito de lavado de activos. En esto, digamos,
Yo recalco, digamos, lo que hablamos la otra vez, cuando estuvimos con la presentación con el doctor Cuomo. Es cierto que para un despachante, como para cualquier otro tipo de profesional, es incómodo y hasta puede ser anticomercial informar determinado tipo de información o recabar determinado, pedirle determinado tipo de información a un cliente, pero acá existe una norma y esto, digamos, tienen que ponerlo ustedes en una circunstancia de pensar que esto tienen que, digamos, que no existe otra posibilidad que cumplirlo, que pueden ocurrir sucesos de responsabilidad penal, que la diligencia que tengan en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de estas normas, como lo decía la doctora Sentarti, pueden dar lugar en realidad, digamos, a la posibilidad de que administren estos riesgos en función de la profesión que ejercen y los actos en los que intervienen, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un periodo eh, de brecha cambiaria y que hay muchas circunstancias que dan lugar a operaciones con sobrefacturación o subfacturación y que son actos que son realizados y que son útiles a los fines del delito de lavado de activos. Entonces, ante estas circunstancias hay que bueno, prestar mucha atención, estar atentos, y esto no significa, digamos, que ustedes tienen que estar todo el tiempo dudando de sus clientes, sino que tienen que prestar atención y ser diligentes, digamos, en la recopilación de la documentación, en el análisis de la documentación, para no ser utilizados justamente por sus clientes a partir de una declaración comprometida a los fines de la consumación de uno de estos delitos. Lo que los va a salvar, por decir, ¿no es cierto?, no salvar, pero lo que va a generar que un juez, en un eventual caso, aprecie su conducta de determinado modo o de otro, va a ser la diligencia que pongan en el cumplimiento de estas obligaciones. Esto sirve para administrar ese riesgo, para eventualmente, en el caso de que hayan intervenido en una de estas operaciones, no ser considerado como un partícipe de esto, sino como un medio empleado por quien quiso realmente, digamos, cometer el delito de lavado de activos. Entonces, bueno, quedamos a disposición de ustedes, si quieren realizar alguna pregunta, obviamente, digamos, con posterioridad a esto, cuando lo necesiten. Yo, Juan Pablo, tengo una consultita acá, Bautista. Hola, Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hasta cuánto tiempo se considera a un cliente activo, digamos? Es decir, yo puedo tener un cliente de hace un año que no opera conmigo y hasta qué cierto punto tengo que cumplir yo con la reglamentación, digamos. Se tiene que cumplir siempre con la reglamentación, no importa que el cliente sea activo u ocasional. Y tenés 5 años en lo que respecta, digamos, a la conservación de la documentación que tenés que requerir. Ok, perfecto. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta para los doctores? Y la doctora, perdón, el doctor y la doctora. Si no hay más preguntas, le queremos agradecer a Juan Pablo y a María Carla por el tiempo. Decirle que estamos... perdón. Acá tengo una por el chat. Dice, buenas, en el caso que el cliente haya pedido una SIMI y girado al exterior, eso por el tema, pero nunca hizo la importación, ¿tengo que pedirle igual todos los antecedentes? Eso, en el caso de los SIMI, siempre tiene que pedir los antecedentes. Siempre tiene que haber un legajo por cada cliente, un perfil de cada cliente, un cupo operativo por cada cliente. Pero respecto de las SIMI pueden dar lugar a sobrefacturaciones, a supuestos, por ejemplo, en los que se realiza, digamos, ese pago anticipado a los solo efectos, digamos, de girar plata, digamos, y no ingresar. Puede constituir o no un indicio que dé lugar a una operación sospechosa. Pero tiene que ser considerado con otros indicios que se pueden presentar y en función de eso es que va a surgir o no la obligación de reportar ante la UIF.
todo reporte de la UIF es anónimo y existe el deber o la obligación de abstenerse, obviamente, de comunicarle esto al cliente. O te digo otra más, Juan Pablo, ya que estás. ¿Cuáles Sí. son los documentos que amparan hoy al despachante en el caso de una investigación de un caso sospechoso? La documentación refiere, por un lado, digamos, a tener un manual de código de conducta, por otro lado refiere a tener un legajo actualizado del cliente. En este legajo nosotros vamos a tener que establecer o dar lugar, digamos, a un perfil de cliente. Vamos a tener que tener información relativa a la identificación del cliente, a la identificación de la mercadería y a la identificación de la operativa comercial que subyace, ¿no es cierto?, para poder evaluar el riesgo en cada caso y analizarlo. Te hago un agregado. El tema fundamental es la prevención. No hay que esperar a que la operación se haya hecho, porque lo deseable sería que se fijen en determinados parámetros para establecer si es una operación, como el 99% de los casos seguramente, que es una operación como tienen normalmente, que son operaciones, digamos, lícitas, y alguna operación que vean que algunos de los datos que pueden estar, digamos, llamándole la atención, les determina que sea una obligación sospechosa. Puede ser, por ejemplo, ahora que estoy viendo la pregunta, los parámetros básicos, cuando ustedes ven una operación, primero, si es un cliente que es la primera vez que van a operar, por supuesto que le van a pedir toda la información sobre su capacidad productiva si es una empresa, para que sea la información que tienen que tener es para que sea consistente toda la operación, porque cuando hay inconsistencias es cuando la operación resulta sospechosa. Si, por ejemplo, en un cliente que ya tienen por mucho tiempo, ustedes detectan que la ruta por donde le piden que vaya la mercadería es distinta, o si ustedes detectan que los bancos son distintos, hay determinados, digamos, datos de ese tipo que pueden llamar la atención. Por eso es necesario, como decía Juan Pablo, que hagan un legajo del cliente donde tienen todos esos datos con los que son bancos, empresas, datos de la producción del cliente. Entonces, en base a eso, si en una operación determinada se alejan de esos datos y no los pueden justificar, si estamos frente a una operación que claramente es sospechosa, pero con datos que tienen de antes. Por eso es importante la prevención. En eso que menciona Carla, digamos, los análisis de esa información, se van cruzando, digamos, la información a los fines de determinar si determinada operación es sospechosa o no, en base a diferentes parámetros de la realidad que pueden dar lugar a inconsistencias con la realidad económica, jurídica, del cliente, ¿no es cierto?, con las rutas comerciales utilizadas, con el modo o cambio intempestivo de los bancos a los que van dirigidos estos activos, bueno, etc. El hecho de que las empresas estén inactivas durante mucho tiempo y luego vuelvan a activarse, cuestiones de sobrefacturación, de subfacturación, precios, digamos, que les suenan inusuales por las documentaciones que tienen realizadas con anterioridad. Bueno, muchos parámetros que pueden dar lugar a guiarlos a la sospecha de la operación, que es importación de mercadería obsoleta, con sobrefacturación, por ejemplo, que son CDs que tienen licencia automática actualmente. Bueno, en estos supuestos, cuando les genera duda, y ustedes no saben si tienen que reportar o no, es que pueden utilizar este servicio de asesoría para consultar, para que nosotros podamos analizar las circunstancias y decirles, reporta o no reporta, o no reportes. Esta documentación, como les mencionamos, tiene que ser conservada y tiene un plazo, por el caso del delito de lavado de activos, de 30 días. Acá, digamos, no importa digamos, si bien es preferible, como dice Carla, que no se llegue a realizar, pero si se ha realizado la operación sospechosa, se tienen 30 días desde la realización de la misma, o desde la tentativa eventualmente, para comunicar esto o reportarlo a la UIF.
En el caso del financiamiento del terrorismo, 48 horas, no importa si es inhábil el día, de realizado o de tentado, ¿no es cierto?, la operación. Martín de la Sota pregunta, ¿qué compromiso tiene el despachante con una SIMI? Y la segunda pregunta de él es, en el banco la autorizó y el importador giró con el dinero, pero no se hizo la importación. ¿Puede declararse sospechosa? No, Martín, porque actualmente, digamos, una SIMI puede estar en estado de observada, de manera inmotivada, de manera indefinida, y la importación para consumo a lo mejor no obedece a cuestiones achacables, si se quiere, al importador, sino por el contrario, al mismo Estado, a través de la Secretaría de Comercio que observa, o bueno, dependiendo de las circunstancias, pero por sí sola no es un elemento que dé lugar a sospecha. Guillermo Palacio dice, perdón, pero ¿cómo puede imaginar la UIF que nosotros obtengamos ese tipo de documentos, datos? Esto, digamos, no es que la UIF imagine, digamos, la UIF reglamenta lo que dice la ley en relación a diferentes tipos de sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados a prestar este tipo de información a la UIF están los despachantes de aduanas, como están los escribanos, los corredores inmobiliarios, los bancos, bueno, un montón, digamos, de profesionales o de comercios que intervienen en determinados actos que pueden dar lugar a la comisión del delito de lavado de activos. Entonces, esto que establece la normativa lo tienen que ver como una, o sea, en realidad, digamos, está vigente, pero uno lo puede ver, digamos, como un castigo o como una oportunidad. El despachante va a intervenir, va a registrar y va a comprometer y va a declarar de manera jurada ante la aduana determinado tipo de información comprometida. Y en esto, digamos, el despachante puede ser utilizado por una persona que quiera cometer el delito de lavado de activos. Y ante eso, ¿qué es lo que puede hacer el despachante? Y puede o tratar de recabar información y cumplimentar esta normativa, o no, o actuar, digamos, sin esas previsiones. Eventualmente, si llegase un proceso penal y demás, entonces el juez va a evaluar qué acciones ha desarrollado el despachante de aduana y si puede considerarlo partícipe a partir de esa declaración comprometida o medio de ese ilícito en base a esa operación sospechosa. Para ser medio, en materia jurídica penal, va a ser necesario, digamos, que demuestre diligencia. Y el propósito, digamos, de esta asesoría es tratar de brindarles a ustedes herramientas para diseñar o para implementar políticas de prevención, para evitar o para administrar o para lograr la exoneración de la responsabilidad penal, eventualmente en algunos de esos casos que pueden suceder. Entonces, ¿cómo se recaba información? Se recaba pidiéndosela al cliente. ¿Qué pasa si el cliente no me lo quiere dar? O yo tengo miedo de pedirle la información al cliente, porque el cliente se puede ir con otro despachante de aduana y no me conviene comercialmente. Bueno, tampoco le va a convenir si tiene una causa penal por un cliente, digamos, que quiere hacer alguna vivada de este estilo y que lo quiere utilizar, digamos, para concretar su fin delictivo. Va a ser mucho peor tener una causa penal que perder ese cliente pícaro, por decirlo de una manera eufemista. Nosotros tenemos como trabajo acá cada 6 meses recuperar información de los clientes. Tenemos una carpeta de la UIF por cada uno y tenemos un chico que manda, una chica que manda mail cada 6 meses solicitando información de bancos, estados contables y todo eso. Por lo menos el trabajo lo hacemos. Después, si los clientes lo mandan o no, tratamos de tener, aunque sea nuestro resguardo para haber hecho ese trabajo. Y la mayoría son clientes regulares y grandes, pero muchas veces se atrasan en mandar los documentos, pasan en vez de 6, 7, 8 meses, en un momento lo mandan. Tanto molestar. Los clientes, respecto de otros profesionales o actividades, lo hacen. Por ejemplo, respecto a los bancos le piden toda esta información.
Y si no se le traen, el no proporcionar la información es un indicio, o la renuencia de ese cliente es un indicio, digamos, de riesgo. Y acuérdense que hay un plazo para cumplimentar esto de que se realiza la operación, que es de 30 días máximo, para reportar, ¿no es cierto?, a la UIF. Entonces, es necesario que los clientes lo brinden, y lo hacen respecto de otras profesiones, otros comercios. No es que no lo hacen los importadores o los exportadores, lo hacen con los bancos también. Entonces, no hay motivo para que no lo cumplan ellos. Pero además, porque el despachante de aduana es un sujeto obligado según la ley 25246, al igual que otras entidades o otros profesionales, figura como sujeto obligado. Por eso la necesidad de prevención, porque al estar obligado a suministrar esa información y a denunciar cualquier operación sospechosa, obviamente que tiene que resguardarse con todos los mecanismos que estábamos diciendo con Juan Pablo de prevención y de establecer políticas para la detección de operaciones sospechosas, de tener legajos de los clientes, que en realidad parece una misión imposible cuando uno se pone a pensar en todos los clientes que ya tiene, pero de a poco se puede ir armando, y eso es muy importante porque atenúa la responsabilidad penal de una forma al punto de no ser declarado partícipe y ser, como en otros casos que el despachante determina, como determina el Código Aduanero, cuando actúa diligentemente no es responsable solidariamente con el importador por cualquier infracción. En este caso, cuando actúa diligentemente, teniendo los procedimientos para la detección y para posibilitar la denuncia cuando sospecha que una operación no es lícita, es tan importante tener esas herramientas activas, digamos, en la empresa. Que después de la primera, de la organización, digamos, de cómo se hace, después todo es, digamos, tienen los mecanismos ya aceitados y se va haciendo con todos los clientes nuevos que van teniendo, y los antiguos que ya los conocen, los pueden armar más fácilmente porque ya tienen una trayectoria y tienen toda la información de ellos. Sí, es hacerse la rutina. Es hacerse la rutina y empezar a cumplir con las cosas. Después haces una carpeta, hasta los clientes se acostumbran a mandártelo. Pero bueno, es simplemente, digamos, diseñar e implementar mecanismos que a uno lo ayuden a trabajar y que eventualmente permitan, digamos, que ante el cruzamiento de determinada información, frente a determinado tipo de indicios, uno directamente, digamos, reporte, porque es anónimo el reporte, no es que le van a avisar al cliente que lo están reportando, qué sé yo. Y lo más importante que tienen que entender es que el cliente, un cliente que quiere hacer esto, lo está utilizando el despachante para cometer un delito. Entonces, obviamente que no lo va a decir, pero ante esto tienen que ser diligentes, digamos, en esto de recabar información, tratar, digamos, de analizarla, ver, digamos, cómo es el perfil de este cliente, a ver cómo es la realidad económica de esta empresa. Esta empresa, a ver, tiene un departamento en vez de una planta comercial y está operando con, no sé, este volumen, no tiene la cantidad de empleados necesarios como para justificar la realidad económica de las operaciones en las que interviene, cosas que obviamente dan lugar a sospecha en la realidad, digamos, y que no es que, digamos, tampoco se le va a exigir al despachante que sea un súper agente de la administración, sino simplemente sobre base de criterios de diligencia y de razonabilidad, ver si determinado tipo de operación es sospechosa o no, cruzando determinados indicadores de riesgo que nos permitan decir esto es sospechoso. Y ante esto tenemos que reportarlo porque, mira, comprometimos tal declaración ante la aduana, dijimos una cosa y resulta que me huele muy mal esto. Bueno, ante esto, digamos, cumplir con la obligación. No sé si hay más preguntas por parte de los participantes.
o si dejamos a los doctores que vuelvan a sus actividades. Bueno, de nuevo, mil gracias Juan Pablo, mil gracias María Carla, son muy amables, y quedan a disposición de todos los socios, que para nosotros es un orgullo. Y bueno, las puertas están abiertas también para seguir avanzando juntos y haciendo nuevos cursos y capacitando a los socios. Así que mil gracias a todos, gracias por participar. Acuérdense de usar las redes del centro, que son muy importantes para la comunicación diaria y para estar al tanto de todo lo que está pasando en el comercio exterior. Un abrazo para todos, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un Hasta gusto luego. compartir. Chao, gracias. Chao, Gracias. Hasta luego.